Muy buenos días para todos. En este día nos encomendamos a la intercesión de Santa Brígida. Ponemos en las manos del Señor este nuevo mes que vamos a comenzar. Pedimos por nuestras familias, por nuestra salud y por la fortaleza espiritual que necesitamos en estos momentos. Y hoy compartimos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro, de entre los sepulcros, un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas ya nadie podía sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr. Se postró ante él y gritó, con voz potente, ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo, espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado, que había tenido a la legión sentado, vestido en su juicio, y se asustaron. Los que lo habían visto le contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiera estar con él. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, reconocemos el poder que tiene nuestro Señor para expulsar el mal, para expulsar los demonios. En varios momentos en los Evangelios el Señor realizó exorcismos, liberó a personas que estaban poseídas por el espíritu maligno. Y en estos exorcismos nos damos cuenta el poder que tiene el Señor para liberar al ser humano de las cadenas más gruesas, de los cepos que muchas veces nos atan al pecado, nos atan al mal. El Señor Jesús se presenta en este Evangelio como exorcista, como liberador del mal que está presente en el hombre. Y en este Evangelio también yo los invito para que reflexionemos en nuestra propia vida y de cómo el espíritu del mal va entrando en diversos ambientes de nuestra vida y nos va contaminando de tal manera que cuando menos lo pensamos, empezamos a estar dominados por el mal. Por eso pongamos mucha atención a esta escena del Evangelio, porque sin duda nos muestra los ambientes donde el enemigo nos puede atacar. En primer lugar, el Evangelio nos dice que el endemoniado vivía en los sepulcros. Vivir en los sepulcros
es una relación muy directa con la muerte. El mal lleva a la muerte, el pecado lleva a la muerte. Y una persona que está en su corazón llena de maldad, una persona que se ha alejado de Dios, una persona que ha optado por el mal, pues está viviendo una vida de muerte. Está vivo biológicamente hablando, pero su espíritu está moribundo, está como muerto, como el endemoniado del Evangelio de hoy, que vivía en los sepulcros. Y nos dice el Evangelio que ni siquiera lo podían encadenar porque él tenía tanta fuerza que rompía las cadenas, rompía los cepos. Es decir, era un hombre muy violento. Y esta violencia se manifestaba porque no lo podían sujetar. Tenía mucha fuerza. Hermanos y hermanas, donde hay violencia, donde la vida ha perdido valor, allí está el mal, allí está el enemigo. Cuando vemos que a veces se quita la vida de una manera tan fácil, por robarle a una persona un celular o una moto, o muchas veces menos que eso, en esos corazones donde hay violencia está presente el mal, está presente el maligno, porque a él le gusta la violencia. La violencia que le hace daño a otros, pero que también nos hace daño a nosotros mismos. Miren que nos dice el Evangelio que este hombre se hería a sí mismo con piedras y gritaba en la noche, hiriéndose con piedras. Cuando nosotros, hermanos y hermanas, aceptamos el pecado en nuestra vida, herimos a los demás, nos herimos a nosotros mismos. Y ahí está presente el enemigo, ahí está presente el mal. Y también cuando el Señor le pregunta al endemoniado, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es la respuesta? Me llamo Legión, porque somos muchos. Cuando pensamos en esa frase, somos muchos, quiere decir que este ser humano ha perdido su unidad y por dentro es toda una confusión. Es una sola persona, pero al mismo tiempo no se encuentra como una sola persona, sino que se siente como muchos. Esa confusión y esa división interior es también obra del maligno. Por eso pensemos y examinemos nuestro corazón, si de pronto a veces en nuestro corazón estamos divididos, estamos jalonados en muchas direcciones, hacemos el mal que no queremos hacer. Necesitamos una mayor unidad en nuestra vida espiritual, una mayor coherencia para no estar divididos por dentro. Hermanos y hermanas, advertencias de cómo el mal está presente en el mundo. Pero el Señor es nuestro liberador y en el Señor encontramos la liberación que todos necesitamos en nuestra vida espiritual. Hermanos y hermanas, que reconociendo el enemigo, cómo se mueve en el mundo y cómo siembra el mal, que sepamos protegernos, que sepamos eludir estas trampas del enemigo y confiarnos en el Señor, que es el único que tiene poder para liberarnos de todo mal. Que el Señor te bendiga en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.